Buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, verdades bíblicas, una vez más aquí, querido amigo. El tema es espiritual. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que dependemos de la palabra de Dios. El día de hoy quiero tocar un tema rápidamente importante, puesto que me han preguntado acerca de la fe, pero tenemos que buscar esa fe, lo que significa fe, ¿verdad? A través de la Escritura, a través de la palabra, y esto es importante que nosotros vayamos a ella. Porque ¿qué es la fe, hermano Rafa? Bueno, la fe es la confianza total en Dios. Confianza total en Dios. Y dice Hebreos 11:1, que es donde vamos a escudriñar las Escrituras. Dice, es pues la fe en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí en el Efesios 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que buscan. Amén, amén y amén. Entonces vamos a ver, hermanos, lo que estamos nosotros conociendo como la fe. Es la confianza que nosotros depositamos en Dios de una manera total para poder nosotros avanzar. Pero en este proceso le tenemos que dar profundidad, el entendimiento, el seguimiento de lo que necesitamos conocer como fe para que ésta pueda estar bien profunda en nuestro corazón, en nuestra mente, para que pueda ser esa semilla introducida en nuestro corazón. Como dijo el Señor Jesucristo, si tuvieran ustedes fe como la semilla de mostaza, y necesitamos nosotros conocer que la semilla de mostaza es muy pequeña, dice, tan siquiera que tuvieran una fe de esta manera, como una semillita, le dirían, ¿verdad?, a las montañas así, que se movieran, y las montañas son grandes. De alguna manera figurativa nos está enseñando el Señor Jesucristo aquí, que si nosotros confiamos totalmente en Él nos va a dar la fortaleza para vencer nuestros problemas, para vencer todo aquello que no podemos hablar, todo aquello que para nosotros es difícil, la confianza, que no podemos nosotros, ahora la rebeldía, falta de sabiduría, pecado, etc. Y necesitamos nosotros confiar en Él para que nos pueda Él mencionar qué es la fe a profundidad, cómo podemos echar mano de esa fe, porque es necesaria la fe, querido amigo, hermano, la fe. Entonces, nosotros, allí si vemos nosotros la Escritura, de dónde viene el pecado, ¿verdad? ¿De dónde viene esta necesidad de buscar la fe? Vemos nosotros en Génesis capítulo 3, donde bueno, nosotros ya conocemos ya hasta de memoria, ¿verdad?, del pecado que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios les puso en el paraíso, en el huerto del Edén, y pues nosotros vemos que Dios, para poder Él iniciar un mundo bueno, disciplinado y bendecido, pues les dio todo lo que ellos necesitaban, pero también les dejó un mandato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos tomarlo a Él como nuestra autoridad. Y Él pues les pone un árbol, ¿verdad?, para que ellos empiecen a, ¿cómo decirlo así? ¿Cómo podemos comprender? Ese árbol, dice allí, de la ciencia del bien y del mal, fue puesto, aunque el ser humano le regaló Dios ese libre albedrío para que reconocieran toda la autoridad de Dios, pero que supieran también lo que no tenían que hacer. Porque ahí mismo Dios les hace ver, les dice que el día que tomen de aquello,
¿cuál será la consecuencia? Muerte. La muerte. Entonces ellos en su mente, aún siendo santos, digamos así, perfectos, porque lo eran, en su mente, teniendo ese libre albedrío, en su mente estaba el no tomar aquello o lo prohibido, etcétera, porque traería consecuencias fatales, cosa que tenemos que analizar nosotros profundamente porque es parte de nuestro crecimiento. Entonces nosotros vemos aquí en Génesis la desobediencia de Adán y Eva, vemos también la contaminación que estos sufrieron internamente, la mancha que ellos tuvieron, que ellos recibieron por el pecado, la mancha, sobre todo el apartarse de Dios, porque el pecado los separó de Dios. Y eso es la gran división que tiene el ser humano con Dios. Y eso es lo que nosotros profundamente tenemos, amigos que nos ven a través de las redes sociales, tenemos que meditar, profundizar esto, para que al final del tema, al final de todo esto, usted pueda tomar una decisión correcta, ¿verdad? Porque lo que hicieron nuestros primeros padres, las decisiones que tomaron fueron malas. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, todo significa todos. Y el resultado del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que nosotros estamos mal. Conscientemente lo quiero llevar a usted para que usted analice que nosotros estamos mal. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, tenemos que pensarlo, pues abra su mente, hermano, que Dios le bendiga a todos los que no. Porque de alguna manera nosotros caímos en alcohol, en cigarro, en tatuaje, en adulterio, fornicación, inmundicia, y la lista está muy grande. Y nosotros necesitamos reconocer que nosotros también caímos, le hicimos caso al diablo, nos puso la tentación enfrente y nosotros caímos. Necesitamos reconocer eso para poder nosotros una vez más llegar a la bendición de Dios, llegar al perdón, llegar a la liberación, llegar a la restauración de Dios y alcanzar la bendición de Dios a través de ese proceso espiritual que estamos llevando. Es importante que lo digamos. Entonces, en Romanos 3:23, como lo acabamos nosotros de mencionar, ¿verdad? Necesitamos reconocer todos de algún modo que hemos desobedecido, que hemos nosotros dejado entrar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, las cosas que el mundo a través del diablo ofrece. Ya lo dijimos pues que es el pecado, es todo aquello que el enemigo puso delante de nosotros para que nosotros cayéramos, como fue el alcohol, el cigarro, etcétera, etcétera. No podemos negar que no hemos hecho la voluntad de Dios y que caímos en la trampa del diablo. En Mateo 4:1 nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás. Dios permite este proceso para que el Señor esté preparado para el acontecimiento que Él iba a hacer. La obra preparada por Dios para separar o para rehabilitar o para salvar al mundo a través de Cristo Jesús. Y nos habla Mateo capítulo 4 de que el Señor Jesucristo pasa un proceso de tentaciones por el diablo. Le ofrece la tentación del alimento, de la gula, de poner no la mirada en Dios, sino en las cosas terrenales, materiales, y empieza primero por el alimento. Por eso el Señor Jesucristo en la primera tentación le dice que no solo de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí la importancia de depender de la palabra de Dios antes del alimento físico. En la segunda tentación, el diablo, Satanás, pues lo lleva a un lugar muy alto
¿verdad? Donde pues lo incita a caer para que se utilice el poder de Dios y que vengan los ángeles y que lo salven para que no sufra algún accidente, etcétera, etcétera. A lo cual el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les repite con la misma palabra, la misma escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, todo esto nos debe de ayudar para nosotros entender nuestro proceso espiritual, crecer y tomar una determinación. Y en la última tentación, el diablo lo lleva hasta la parte muy alta, ¿verdad? Una cima muy alta, donde le muestra todos los reinos del cielo, la riqueza, la fama, el dinero, etc. Con tal de que se hinque y le adore. Pero pues simple y sencillamente el Señor Jesucristo, por todo lo que es, pues le dice: retírate, Satanás, no tienes con qué tentar. Entonces sabemos nosotros que el Señor Jesucristo venció todo pecado del enemigo. Entonces la figura de Cristo es importante para nuestra rehabilitación, para nuestra salvación. Importante decirlo, importante que nosotros digamos esto. Gloria a Dios. Entonces, además, entendemos en este pasaje que si el Señor Jesucristo venció los pecados del mundo, ¿verdad?, Él nos puede ayudar a que nosotros lo hagamos también. ¿Sí me explico? Amén. Nos puede ayudar a que lo hagamos nosotros también. Amén. Confiando en Él. Si nosotros reconocemos nuestra naturaleza, nosotros sabemos en Romanos 3:23 que también hemos pecado, fallado. Entonces, la necesidad de buscarle a Él, de modo de que necesitamos reconocer que hemos pecado y que necesitamos nosotros alguien que nos pueda a nosotros salvar. Nosotros en Juan 3:16 vemos que la Escritura nos dice, ¿verdad?, tanto amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, a Cristo Jesús, al que venció el pecado, al que venció las tentaciones puestas por el diablo, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo, después de vencer el pecado, las tentaciones del diablo, Él muere en la cruz para que Él mismo sea nuestro Salvador, nuestro Señor y Salvador. Si tenemos que confiar en Cristo fue porque Él venció el pecado y también murió en la cruz derramando su sangre para que nosotros alcancemos esa salvación eterna. Lo debemos de entender de esa manera. Y en Juan 14:6 encontramos lo que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, ya que Él viene a ser nuestra guía espiritual. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces Él nos enseña, Él no es nuestra luz, nuestro Señor y Salvador, y tenemos que ir a Él, porque el enemigo, querido amigo, nos va a presentar un montón de puertas de salidas, de escapes, de salvación, que van a ser mentirosas, que van a ser falsas, así es. Oiga, hermano, ¿cuáles serían esas? Las religiones, otras los falsos profetas, los falsos líderes, otras las vírgenes, los santos. Entonces aquí encontramos que el Señor Jesucristo en esta cita nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Esencial que conozcamos nosotros la escritura bíblica. Por eso, amigo, hermano, la fe, tan necesario que tengamos el devocional personal diario, que nosotros nos alimentemos para que conozcamos el camino, la estructura espiritual que nosotros tenemos que buscar, tenemos que hacer, reconocer a través de Cristo Jesús. Entonces, sabemos nosotros, allí en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo número 16, dice la Escritura de la siguiente manera, miren. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 25, dice así lo que pasó con el apóstol Pablo.
¿verdad? Con el apóstol Pablo y con Silas, dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y toda tu casa. Entonces, aquí podemos ya ver lo que el apóstol Pablo después enseña a la iglesia. La misma enseñanza que el Señor Jesucristo dejó en su palabra. La misma enseñanza que los discípulos aprendieron de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo se lo hace ver al carcelero, aquel que era incrédulo, aquel que era idólatra, ¿verdad? Y aquel que no conoció a Cristo Jesús. Y al ver ese terremoto, a ver la potencia de Dios, pues le creyó simplemente lo que el apóstol Pablo le había dicho. Por lo cual este carcelero le dice, ah caray, veo que sí es cierto lo que ustedes dicen, que estaba yo equivocado, pero ahora yo quiero la salvación. ¿Qué es lo que debo de hacer? Creer. Entonces nosotros por fe tenemos que creer a Cristo Jesús, pero la fe nos va a llevar también al conocimiento de su palabra. ¿Sí me explico? Sí, amén. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión. No todos le podemos dar fe, ni a todos les podemos dar fe. La fe tiene que venir a base de la estructura bíblica, la enseñanza bíblica y espiritual, para que nosotros podamos crecer, creer y liberarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos fe en cosas superficiales, en personajes superficiales fuera del círculo de Dios, si yo oro por una persona en el nombre de María, los demonios no lo van a liberar ni lo van a salvar. En el nombre de José o de Pablo, de Pedro, no pueden ser salvados así, porque esa no es la estructura, esa no es el camino a seguir. Dios dejó a Cristo para que a través de Cristo Jesús nosotros podamos alcanzar vida eterna, salvación. Entonces solamente es a través de Jesucristo. Por eso importante que este mensaje lo llevemos a todo el mundo, ¿verdad? Como lo dice el libro de Mateo 28, 19 y 20. Entonces nosotros tenemos que buscar a Cristo Jesús para salvación de nuestra vida. Nosotros tenemos que buscar también a Cristo Jesús para nuestra liberación. Vamos a buscar Mateo capítulo 15, versículo 21. Dice la escritura de la siguiente manera. Mateo capítulo 15, dice así la escritura, mire. Mateo 15 del 21 en adelante dice así. Saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, de mi hija. Es gravemente atormentada, ¿por qué? Por un demonio. Por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres.
y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, amén y amén. Entonces, vemos nosotros que al ser nosotros liberados, entendemos que el pecado, aparte de traer muerte, trae consecuencias fatales. El diablo introduce demonios en la vida de las personas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que toda práctica contraria a Dios, el diablo utiliza demonios para poder tener gobierno con ellos. Por eso la gente no puede salir de esas adicciones tan fácilmente. Por eso la gente no puede dejar el alcohol, el tabaco, el cigarro, la masturbación, el homosexualismo, el lesbianismo. ¿Por qué? Porque un demonio interno se incrusta en ellos y lo podemos ver nosotros. ¿Me explico? Sí, es necesario entender esto, y el Señor Jesucristo aquí libera a esa joven. Ahora entendemos nosotros que todos hemos pecado, pero el Señor Jesucristo aquí en este pasaje viene por los judíos. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo elegido de Dios. Porque Dios sabe en el capítulo 6:5 de Génesis, ¿verdad? Que todos pecaron, pero que hay mucha gente, señores, que son rebeldes a la palabra de Dios, que insisten en pecar, hacer lo malo. ¿Sí me explico? Sí, todo el pueblo que está alrededor de Israel es pueblo idólatra, desobediente a Dios, que no quiere nada con Dios. Por eso Dios dice: mando a mi hijo para que salve a mi pueblo, porque aquellos no quieren, aquellos se resisten, aquellos quieren seguir en maldad y en pecado. Entonces aquella señora dice: Señor, yo reconozco que soy pecadora, que andamos por malos caminos, pero necesitamos de ti y de esa bendición que tú estás haciendo a tu pueblo. Yo quiero esa bendición para mi hija. Yo a lo mejor no soy creyente, no soy judía, a lo mejor no me he portado bien, a lo mejor no merezco la salvación, pero yo quiero que sanes a mi hija. Esa es la fe que ella, esta mujer, deposita en Cristo Jesús para poder alcanzar la salvación. ¿Sí me explico? Sí, amén. Aún siendo nosotros pecadores, tenemos que tomar esa fe, ese conocimiento de quién es el Hijo de Dios, para que a través de esa fe podamos alcanzar nuestra liberación. Es importante que lo vayamos entendiendo en este proceso, en esa maduración que vamos llevando, en ese orden, reconociendo esto. Entonces, la salvación la obtenemos a través de Cristo. Nuestra liberación debe ser a través de Cristo, para que nosotros reconozcamos nuestra vida a través de Cristo y Cristo Jesús pueda liberarnos de los demonios que podemos nosotros tener por la desobediencia, porque nosotros dejamos entrar alcohol, droga, todo aquel que el diablo nos tentó para que nosotros cayéramos. ¿Sí me explico? Sí, es importante que seamos libres. Importante que Jesucristo rompa esas cadenas internas para poder ser libres. Y el Señor también nos muestra a través del apóstol Pablo que podemos ser restaurados. Vamos a buscar Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice de la siguiente manera. Dice 4:17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento que entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de ¿qué? De impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar a quién, al diablo. Entonces vemos nosotros que necesitamos nosotros restaurarnos, como dice la segunda carta de Corintios 5:17, de modo de que el que está en Cristo ya va a ser una nueva criatura, va a vivir, va a pensar de una manera diferente, porque está llevando este proceso. Tenemos que buscar a través de la oración, ¿verdad? A través de la fe, a través del ayuno, la fortaleza espiritual en nuestra mente. Si nosotros requerimos esto, en la oración se lo vamos a pedir al Señor para que rompa toda maldición del diablo en nuestra vida y podamos tener una mente renovada. ¿Sí me explico? Sí, el apóstol Pablo lo menciona. Nueva criatura eres ya no necesitas. En Mateo capítulo Mateo capítulo 3, que nos habla del arrepentimiento y nuestra liberación a través de soltar los pecados, y en Juan capítulo 3 llevamos nosotros un proceso que es el bautismo en el agua y en el Espíritu, para que nosotros le demos muerte a la vieja naturaleza, que estemos conscientes de ello. ¿Sí me explico? Sí, amén. Yo ya no quiero que Cristo me salve. Entonces le damos muerte a la carne, a la vieja naturaleza, y ya no vamos a participar de las tentaciones del diablo, ya no vamos a hacer caso. Y vamos a vivir en una nueva naturaleza ya, entendido esto. No podemos jugar, debemos de entender esto, para que nosotros seamos libres espiritualmente en este proceso. ¿Sí me explico? Sí, amén. Romanos 5:10, vamos a buscar Romanos 5:10 para que vayamos entendiendo cuál es el proceso correcto. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos ¿qué? Salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la ¿qué? La reconciliación. La reconciliación. ¿Ya ven? Entonces, importante que nosotros hagamos esto. Dice la Escritura, dice así, dice, porque en el Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también ¿qué? Viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso, a través de esto nos da el Señor la reconciliación, hermanos, y por eso tenemos nosotros que entender esto. Para terminar, pues, nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que abandonar totalmente nuestros pecados, y también tenemos que renunciar cabalmente a todos nuestros pecados. Tenemos que hacer esto. Hermano Rafa, ¿nos puede perdonar el Señor? Sí. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí me explico? Sí, amén. Si los confesamos totalmente, sinceramente, a Dios,
Primera de Juan 2:1, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en Colosenses 3:1, rápidamente vamos a buscar Colosenses 3:1, que dice así, dice la bendita palabra de Dios, Colosenses 3:1 dice así: así pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús y en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Haced pues morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias en todo a todo por el Padre por medio de Él. Así que, hermanos, es importante de que nosotros entendamos esto. La fe es la confianza total en Cristo Jesús para encararnos a un nuevo nacimiento. Y con esto tenemos que terminar, porque cuando nosotros seguimos ese proceso total en Cristo Jesús, vamos a ser nuevas criaturas, nuevas naturalezas, sirviendo a Cristo. Ya no a la carne, ya no a los deseos del cuerpo, sino espiritualmente en nuestra mente, para alimentarnos de la Biblia, que es lo que tenemos que usar. La Biblia, el alimento diario, no los deseos de la carne, sino la Biblia, para que sea nuestro alimento total y veamos crecimiento en nuestra vida. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, nos vemos.